Nunca le conté esto a nadie. Nunca. En todos estos años, me senté frente a alguien y dije la verdad completa, la verdad de principio a fin, sin saltarme las partes que duelen más, sin suavizar lo que no tiene manera de suavizarse, sin proteger a nadie que ya no merece ser protegido. Hoy lo voy a hacer. Hoy, con mis 68 años encima, con estas manos que tiemblan un poco cuando recuerdo ciertas cosas, pero que no van a parar de hablar. Hoy les voy a contar todo. Todo lo que pasó cuando me casé con un hombre que el mundo entero veía como un rey y que yo descubrí, muy adentro de su castillo, era otra cosa completamente distinta. Una cosa que me hizo salir corriendo. Una cosa que me persiguió en sueños durante años. Una cosa que cambió para siempre la manera en que yo entiendo lo que es el peligro y lo que es la salvación. Y si ustedes están aquí escuchándome, si llegaron hasta este momento conmigo, quiero que sepan que lo que voy a contar no es fácil de decir ni fácil de escuchar, pero es la verdad, toda la verdad, y la verdad es lo único que tengo para ofrecerles hoy, después de tantos años de silencio. Me llamo Fernanda Celeste Villanueva de Orozco, aunque el apellido Orozco me lo quité hace mucho tiempo, y si pudiera borrar hasta la tinta del registro civil, lo haría sin pensarlo 2 veces. Lo borraría con las 2 manos y sin mirar atrás, porque ese apellido representa una etapa de mi vida que costó demasiado y que, sin embargo, y esto es lo que más me ha costado aceptar con los años, sin embargo me hizo la mujer que soy hoy. Nací en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, en el año de 1956, la segunda de 4 hijos de don Aristeo Villanueva y doña Carmen López de Villanueva, una familia de clase media trabajadora, de esas que tienen lo suficiente para comer bien y vestir decente, pero que saben perfectamente lo que cuesta cada peso, porque lo vieron ganar con esfuerzo, desde chicos, desde que eran niños, viendo a sus propios padres madrugar y trasnochar, y no quejarse nunca porque así era la vida y punto. Mi papá era contador en una empresa de acero del parque industrial, un hombre serio y honesto que llegaba a casa a las 7 de la noche, con los zapatos llenos de polvo y las manos limpias, siempre con las manos limpias. Eso era un punto de orgullo para él, que sus manos fueran las de un hombre que trabajaba con la cabeza y no le debía nada a nadie. Mi mamá daba clases de primaria en una escuela pública a 3 cuadras de la casa, una maestra de esas que sus alumnos recuerdan décadas después, que ponía el alma en cada lección y que llegaba a casa con tiza en la ropa y una paciencia infinita que yo siempre admiré sin decírselo, porque en mi familia no éramos de los que decían esas cosas. Los sentimientos se mostraban con los hechos y no con las palabras. Eso también lo aprendí de chica y tardé mucho tiempo en desaprenderlo. Éramos una familia normal, ordenada, con rutinas firmes y valores claros. Una de esas familias donde uno aprende desde chico que el trabajo honesto es lo único que nadie te puede quitar, que la dignidad no tiene precio de mercado, que la reputación se construye año a año con cada decisión pequeña y cada decisión grande, y que cuando uno da su palabra, la cumple aunque le cueste. Eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que me metieron tan adentro, que todavía hoy, a mis 68 años, cuando tomo una decisión difícil, escucho la voz de mi papá, diciéndome que uno hace lo correcto, aunque nadie lo esté mirando. Esa voz me salvó la vida. Literalmente me salvó la vida. Pero eso viene después. Yo era, desde pequeña, lo que mis maestras llamaban inquieta, y lo que mi mamá llamaba con más cariño curiosa además, con esa mezcla de orgullo y preocupación que tenía para todo lo mío. Me gustaba leer, me gustaban las matemáticas, me gustaba entender cómo funcionaban las cosas, por qué el mundo era como era, qué había detrás de lo que se veía a simple vista, qué pasaba cuando uno preguntaba una segunda vez, en lugar de conformarse con la primera respuesta. Fui buena estudiante, no de las que se sientan en la primera fila con el cuaderno perfectamente ordenado y repiten lo que el maestro dijo sin agregarle nada, sino de las que hacen preguntas incómodas y terminan debatiendo con el maestro hasta que suena el timbre, y a veces más allá del timbre. Mis maestros de secundaria me querían y a la vez se desesperaban conmigo, que es la mejor combinación posible para una estudiante de esa edad.
Terminé la preparatoria con buenas calificaciones y entré a estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Monterrey, que en esa época era todavía un logro notable para una mujer joven de mi condición, no porque las mujeres no estudiaran, sino porque estudiar una carrera de negocios seguía siendo territorio mayoritariamente masculino, y uno lo sentía en cada clase, en cada comentario de pasillo, en cada mirada condescendiente de algún compañero que no entendía qué hacía una muchacha entre los futuros empresarios del norte del país. Mis papás estaban orgullosos, aunque mi mamá también me decía con esa mezcla de amor y ansiedad que tienen las mamás de su generación, que no me fuera a poner tan lista que espantara a los pretendientes. Los pretendientes, esa palabra que a mí me hacía sonreír con una mezcla de ternura y exasperación, como si conseguir un marido fuera la meta principal de toda esa educación, como si los libros y los números y las ideas fueran solamente el adorno de una mujer que al final iba a terminar en una cocina de todos modos. No lo pensaba con rabia en esa época. Lo pensaba con esa resignación tierna que una aprende cuando crece entre personas que te quieren, pero que no pueden ver más allá de lo que conocen, que te quieren tanto, que quieren para ti exactamente lo mismo que tuvieron ellos, sin imaginar que quizás una puede querer algo diferente, algo que todavía no tiene nombre, pero que se siente como una posibilidad enorme, esperando al otro lado de una puerta que nadie ha abierto todavía. Y así llegué a los 25 años, graduada con honores, trabajando en la contaduría de una empresa mediana, de exportaciones donde yo era la única mujer en el departamento, y donde mis colegas masculinos tardaron exactamente 6 meses en dejar de tratarme como adorno y empezar a tratarme como contadora de verdad. Y ese cambio lo gané con trabajo y no con simpatía, que fue la mejor manera de ganarlo. Vivía todavía en casa de mis papás porque así se hacía entonces. Las muchachas decentes se quedaban en casa de sus papás hasta casarse, y sin un novio serio a la vista, cosa que en mi familia se estaba empezando a sentir como una situación que requería atención. Aunque nadie lo dijera directamente, mi mamá lo expresaba de manera indirecta cada vez que alguna conocida casaba a una hija, y nos contaba la noticia con un tono que era al mismo tiempo alegre por la otra y ligeramente melancólico por las posibilidades propias todavía sin concretar. Fue en una cena de negocios donde conocí a Rodrigo Orozco Beaumont, una de esas cenas formales a las que mi jefe me llevó como asistente y como cara presentable del departamento de contabilidad, de esas cenas donde los hombres hablan de cifras y contratos y alianzas estratégicas y las mujeres sirven de decoración inteligente, ese tipo específico de decoración que sabe de qué se habla y puede sostener una conversación pero que no debe tomar demasiado protagonismo, porque eso resultaría incómodo para los que mandan. Rodrigo tenía 42 años en ese entonces, yo tenía 25. 17 años de diferencia que en ese momento me parecieron interesantes, señal de madurez, de experiencia, de un hombre que ya había vivido suficiente para saber lo que quería y no perder tiempo en tonterías. Era alto, de complexión robusta, con el pelo entrecano que en algunos hombres se ve simplemente viejo, y en él se veía exactamente como debía verse, distinguido, sin esfuerzo, con esa elegancia de quien lleva décadas siendo el hombre más importante en cualquier habitación en que entra. Vestía con esa elegancia discreta del dinero verdadero, no del dinero que presume y se pone joyas grandes y coches llamativos, sino del que no necesita presumir porque está en todas partes, en la calidad de la tela del saco que uno toca y entiende sin saber de telas, en el reloj que no era ostentoso pero que uno sabía que valía lo que no se dice en voz alta, en la manera de moverse por un salón como si el salón le perteneciera porque, de hecho, le pertenecía, literalmente, porque la cena era en uno de sus propios hoteles en el centro de Monterrey. Rodrigo Orozco Beaumont era, según todos los que lo conocían, y según todas las páginas de negocios de Monterrey y de Ciudad de México, y de más allá, uno de los hombres más ricos del norte del país. Tenía hoteles en 5 ciudades. Tenía tierras agrícolas en Sonora y Tamaulipas. Tenía participaciones en empresas de transporte pesado y de construcción. Tenía una fortuna que sus abuelos habían comenzado con una distribuidora de abarrotes y que su padre había convertido en un emporio regional y que él, Rodrigo,
había multiplicado con una combinación de inteligencia fría y ambición sin límites ni escrúpulos, aunque los escrúpulos eran la parte que nadie decía en voz alta. Era respetado, era admirado, era de esas personas de las que uno dice, ese hombre llegó a donde llegó porque es diferente a los demás, y la gente lo decía con una admiración reverente y un poco temerosa que hoy, con todo lo que sé, con todo lo que vi, me revuelve el estómago de una manera que no tiene remedio. Me buscó él. Eso quiero que quede muy claro porque importa. Importa para entender cómo funcionaba Rodrigo, cómo elegía las cosas que quería, cómo se las apropiaba. No fui yo la que se acercó calculando nada. No fui yo la que maniobró para llamar su atención. No fui yo la que pensó en ningún momento que ese hombre era una oportunidad que aprovechar. Fue él quien al terminar la cena, cuando yo estaba recogiendo mis papeles y mi maletín para irme, se acercó sin apuro, con esa seguridad de quien nunca en su vida adulta ha sido rechazado por nadie que importara, y me preguntó mi nombre, con esa voz grave y segura que tenía, esa voz que llenaba el espacio sin esfuerzo, y me dijo que le gustaría invitarme a cenar. Cuando yo le dije que agradecía el gesto, pero que no era mi costumbre aceptar invitaciones de personas que acababa de conocer, se rió, no ofendido sino genuinamente divertido, y me dijo que esa respuesta era exactamente la que esperaba de alguien interesante. Me dejó su tarjeta. Yo la guardé en la bolsa exterior de mi maletín, la que uso para cosas que no sé todavía si valen la pena guardar, pero que tampoco me atrevo a tirar. La guardé 3 días. 3 días en los que mis compañeras de trabajo se enteraron de la historia, porque en una oficina pequeña nada se guarda más de 20 minutos, y casi se desmayaron de la emoción, y me preguntaban si iba a llamarle, y me decían que cómo no iba a llamarle, si era Rodrigo Orozco, y yo les decía que precisamente porque era Rodrigo Orozco, había que pensarlo mejor, que los hombres con tanto poder de costumbre quieren cosas que no convienen. Pero también hubo algo más en esos 3 días, algo que no le dije a mis compañeras porque no supe cómo explicarlo. Había algo en Rodrigo que me intrigaba genuinamente. No el dinero, sino él, la manera en que me había mirado durante la cena. No con el apetito superficial del hombre que ve a una mujer joven y bonita, sino con esa atención específica de quien está evaluando algo que le parece intelectualmente interesante. Esa mirada me halagó más que cualquier elogio. Y eso también debía haberlo cuestionado mejor. Al 4.º día lo llamé. Nos vimos a cenar en un restaurante que yo nunca habría podido pagar sola, ni en 3 meses de sueldo junto. Uno de esos lugares donde los meseros te doblan la servilleta en el regazo y el menú no tiene precios porque, si tienes que preguntar cuánto cuesta, no deberías estar ahí. Fue la primera cena de muchas, y en cada cena era igual. Él hablaba de negocios, de viajes, del mundo que él conocía y yo no, de personas que para mí eran nombres en el periódico y para él eran colegas con los que almorzaba, y yo escuchaba y preguntaba con esa curiosidad mía de siempre, no las preguntas de quien impresiona, sino las de quien genuinamente quiere entender, y él parecía fascinado de que yo preguntara, de que no me limitara a sonreír y a sentir y decir, qué interesante con esa voz vacía que uno aprende a usar en ciertos contextos sociales. Le gustaba que yo tuviera opiniones. Le gustaba que sus ideas no le cayeran en tierra fértil, sino que chocaran con algo, que yo le dijera en qué no estaba de acuerdo y por qué. Años después entendí que eso también era parte del cálculo, que Rodrigo había elegido a alguien inteligente, no por respeto a la inteligencia, sino porque los hombres como él se aburren de lo fácil y necesitan algo que parezca un desafío. Aunque, en el fondo, el resultado siempre vaya a ser el mismo que con todos los demás. El noviazgo duró 9 meses. 9 meses que desde afuera parecían el cuento de hadas más perfecto que una chica de clase media regiomontana podría vivir. Cenas en restaurantes de 5 estrellas, donde yo aprendí a pronunciar nombres de vinos franceses y a no sorprenderme cuando la cuenta llegaba a lo que mi papá ganaba en una semana. En viajes a la Ciudad de México en avión privado, sentada en esos sillones de cuero beige, donde le sirven a uno champaña en copa de cristal, y uno puede estirarse completamente, y yo mirando por la ventana el paisaje desde arriba, y pensando que eso era demasiado hermoso para ser real, que quizás no lo era, que quizás me iba a despertar.
Regalos que yo primero rechazaba con firmeza, y luego terminaba aceptando porque él se molestaba cuando los rechazaba. No con un enojo grosero, sino con esa molestia fría y controlada, que era más difícil de enfrentar que un enojo grosero. Y porque eran tan bonitos, que una sería mentirosa si dijera que no le importaban absolutamente nada. Un collar de perlas para mi cumpleaños, una bolsa italiana de piel genuina, un par de aretes de esmeraldas que mi mamá cuando los vio, se persignó y dijo: «Dios mío, Fernandita, ¿en qué mundo estás viviendo? Flores cada semana sin falta, siempre flores diferentes, nunca el mismo ramo 2 veces». Porque Rodrigo tenía la costumbre de los detalles perfectos, de los gestos que demuestran que uno ha puesto atención, y eso en el noviazgo parecía amor, y que solo con el tiempo uno aprende a leer como control. Y yo, con mis 25 años, y mi educación y mi inteligencia de la que tanto me enorgullecía, me fui enamorando de todo ese cuento sin notar, sin querer notar, sin permitirme notar las cosas que estaban justo debajo de la superficie, esperando que uno bajara la guardia para mostrarse, porque sí había cosas. Las hubo desde el principio, y hoy las veo con una claridad dolorosa que en ese entonces no tenía, o que tenía pero elegí no ejercer, porque era más cómodo no ejercerla. La manera en que Rodrigo no tenía amigos cercanos, solo socios y empleados, y personas que orbitaban alrededor de su dinero y su influencia, y que desaparecían cuando el dinero o la influencia dejaban de estar. La manera en que nunca hablaba de su familia con calidez, como si fueran personajes de una historia que le habían contado, y no gente que él amaba de verdad. Su madre muerta hacía años de quien nunca hablaba, su padre con quien tenía una relación de pura formalidad, su hermano con quien no se hablaba desde hacía una década, por razones que Rodrigo nunca explicó, y que yo nunca pregunté porque algo en mí sabía que preguntar eso iba a abrir una puerta que no estaba lista para abrir. La manera en que a veces, en medio de una conversación tranquila, su mirada se iba a un lugar que yo no podía ver, y su voz se volvía un poco más fría, un poco más cortante, como si por un segundo la persona que hablaba conmigo hubiera sido reemplazada por otra que yo no conocía, y luego volvía a ser el de siempre tan rápido que una dudaba de haber notado algo, y acababa convenciéndose de que había imaginado el cambio. La manera en que sus empleados no lo miraban con el respeto cálido que uno tiene por alguien que genuinamente admira, sino con ese respeto tenso y silencioso que tiene más de miedo que de admiración. Ese respeto de quien sabe exactamente hasta dónde puede llegar, y no un centímetro más. Yo vi todo eso. Lo vi, y lo guardé en una carpeta mental rotulada cosas que no entiendo todavía, y seguí adelante, porque era más fácil seguir adelante que detenerse a pensar por qué ese hombre, tan brillante, y tan rico, y tan aparentemente perfecto, no tenía una sola persona en el mundo que lo quisiera de verdad, que lo llamara por llamar, que apareciera en su vida sin que hubiera un interés de por medio. Esa pregunta simple y devastadora, la tuve en la cabeza desde antes de casarme, y no le hice caso. Y eso es lo que más me ha costado perdonarme con el tiempo. No haber sido más valiente con esa pregunta cuando todavía podía haberme ido, sin consecuencias. La propuesta de matrimonio fue en París. Claro que fue en París, porque Rodrigo hacía las cosas de una manera específica que no dejaba espacio para la modestia ni para la duda. Fue en la Torre Eiffel, de noche, con las luces encendidas en ese espectáculo de destellos dorados que hacen cada hora, con un anillo de diamantes con un centro de 3 quilates, rodeado de diamantes más pequeños que yo calculé después, con mi ojo de contadora, que costaba lo que mi papá ganaba en 10 años, quizás más, con una botella de champán francés que el mesero del restaurante de la primera planta de la torre trajo en el momento exacto que Rodrigo había coordinado con anticipación, con un fotógrafo que estaba escondido entre los turistas y que capturó el momento desde 3 ángulos diferentes para la posteridad. Fue todo lo que una novela romántica promete. Y más, yo dije que sí llorando, y las lágrimas eran genuinas. Eso quiero decirlo con honestidad total porque he pensado mucho en eso con los años, si lloraba de emoción verdadera o de alivio de actriz que ya sabe cómo termina la obra y llora en el momento correcto. Eran lágrimas verdaderas. En ese momento yo creía en lo que estaba viviendo, creía en ese hombre, creía que el amor que sentía era real y recíproco,
y que la vida que nos esperaba iba a ser todo lo que él me había prometido. No sabía nada todavía. No tenía idea de nada todavía. Y esa ignorancia tenía el sabor de la felicidad, aunque no lo fuera. La boda fue en mayo de 1982. Una boda de 400 invitados en el salón más grande del Hotel Ancira de Monterrey, el hotel más elegante de la ciudad, con orquesta de 12 músicos en vivo que tocaron desde boleros hasta música de cámara, según el momento de la noche, con un vestido de encaje valenciano y seda natural que mandaron traer de Ciudad de México y que tardó 6 semanas en llegar, y que pesaba tanto por el encaje y las perlas cosidas a mano en el corpiño que yo casi no podía caminar derecho, y que, sin embargo, era la cosa más bella que había tenido puesto en toda mi vida, y quizás en toda mi vida siguiente también, con flores blancas por todas partes, gardenias y azucenas, y rosas blancas en cada mesa, y en cada esquina, y en cada columna del salón, que olían tan intenso que a las 2 horas de la recepción yo tenía un principio de mareo que disimulaba con sonrisas y agua fría en las muñecas, con una recepción que duró hasta las 4 de la mañana y que salió en las páginas de sociales de 3 periódicos al día siguiente, con fotos a color y párrafos que describían los detalles del vestido y el menú y los nombres de los invitados más importantes. Mis papás estaban sentados en la primera mesa con cara de personas que no pueden creer que están donde están, pero que están haciendo un esfuerzo honesto por parecer que pertenecen ahí. Mi mamá con los ojos brillantes todo el tiempo, con ese vestido azul marino que había comprado, especialmente, y que yo sabía que había costado más de lo que debía costar, porque quería estar digna de la ocasión. Mi papá con ese orgullo callado y un poco desconcertado de quien ve a su hija entrar a un mundo que él no conoce y que no sabe muy bien si alegrarse de que entre o asustarse de que no pueda salir. Yo caminé por ese salón con mi vestido pesado y mi ramo de gardenias del brazo de mi papá, que me apretó la mano 2 veces durante el camino al altar, y las 2 veces yo se la apreté de vuelta. Y esa comunicación pequeña y silenciosa entre mi papá y yo fue quizás el momento más honesto de toda esa noche de luces y música y flores blancas. Me dije que era la mujer más afortunada del mundo. Me lo dije y me lo creí con todas las fuerzas que tenía. La luna de miel fue en Europa, 3 semanas en Italia, Francia y España, en hoteles que tenían nombre histórico, y pisos de mármol del siglo XVIII, y camas con dosel, y vistas a plazas que yo había visto en libros, y nunca creí ver con mis propios ojos. Roma primero, 4 días recorriendo el Coliseo y el Vaticano, y las plazas barrocas con esa luz amarilla del atardecer romano, que lo hace todo parecer pintado. Luego París. La misma ciudad de la propuesta, pero vista diferente ahora que yo era esposa y no novia. Ahora que el romanticismo del compromiso había cedido su lugar a algo más cotidiano y más real. Luego Barcelona, que fue la ciudad que más me gustó de todas, porque tenía esa energía de mar y piedra antigua y modernidad mezclados que me hizo sentir algo que no supe nombrar en ese momento, pero que hoy reconozco como libertad. El presentimiento de la libertad, como si la ciudad me estuviera mostrando algo sobre cómo podía ser la vida si las cosas fueran diferentes. Rodrigo era un anfitrión impecable en público. Sabía exactamente qué restaurantes reservar, qué museos valían la pena y en qué orden visitarlos para no saturarse, cómo hacer sentir a uno que estaba viviendo algo excepcional y no simplemente gastando dinero en cosas caras. Tenía ese don de los grandes anfitriones de anticipar lo que uno quería antes de pedirlo, de hacer que todo fluyera sin esfuerzo aparente, aunque uno supiera que había un trabajo invisible detrás de cada detalle perfecto. Pero de noche, en la privacidad de esas habitaciones de lujo con las cortinas de seda pesada cerradas y el ruido de la ciudad quedándose afuera, el Rodrigo que yo conocía de las cenas y los viajes de noviazgo, empezaba a mostrar sus bordes, sus aristas, esas esquinas afiladas que uno no ve cuando todo es romance y champán, pero que en la intimidad de la vida real se vuelven imposibles de ignorar sin esfuerzo activo. No fue violencia. Quiero ser absolutamente clara en eso. No al principio, no en la luna de miel. Fue control, fue esa necesidad específica suya de que todo, absolutamente todo, fuera exactamente como él decía, a la hora que él decía,
de la manera que él decía. Y cuando algo no era así, cuando yo tenía una opinión diferente sobre qué hacer al día siguiente, o quería caminar por una calle que no estaba en su itinerario, o simplemente preguntaba por qué habíamos cancelado una reserva que yo quería mantener, había un silencio que llenaba la habitación como agua helada, un silencio que era peor que cualquier grito, porque en ese silencio había una amenaza que uno sentía en el cuerpo, aunque no pudiera nombrarla todavía, aunque no tuviera todavía el vocabulario para llamarla por su nombre. Regresamos de la luna de miel y comenzó la vida real en la mansión. Y la vida real en la casa de Rodrigo Orozco Beaumont era una cosa que yo no había imaginado, ni en mis momentos más lúcidos, de duda durante el noviazgo, ni en las noches de insomnio, antes de la boda cuando me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Y me respondía que sí, porque ¿qué otra respuesta tenía disponible? La casa era una mansión en la colonia más exclusiva de Monterrey, una construcción de principios del siglo XX completamente renovada, con fachada de cantera gris, jardines delanteros y traseros con jardinero de tiempo completo, alberca techada para uso en invierno, bodega de vinos con temperatura controlada, biblioteca con miles de libros que Rodrigo casi nunca leía, pero que llenaban las paredes y creaban esa atmósfera de intelectualidad que él necesitaba proyectar, sala de cine con 12 butacas de cuero, cuarto de juegos con billar y dardos, 8 recámaras cada una con baño propio, cocina industrial con 2 hornos y 3 refrigeradores, comedor formal para 20 personas con candelabros de plata y comedor familiar para 10, cochera techada para 5 carros, siempre llena de diferentes modelos que él rotaba según el humor y la ocasión. Era la casa más grande en la que yo había puesto un pie en mi vida, y la primera noche que dormí ahí como dueña, me desperté a las 3 de la mañana, con una sensación extraña en el pecho, que no supe explicarme, como si el espacio enorme, en lugar de cobijándome, me estuviera aplastando despacio, como si las paredes tan altas, y los techos tan lejos y los pasillos tan largos, fueran demasiado para contener la vida de 2 personas solas. El servicio doméstico que vivía en la casa consistía en 4 personas en el cuarto de servicio del ala posterior. Domitila era la cocinera, una mujer de unos 50 años de origen poblano, que llevaba 15 años con Rodrigo, y que lo conocía mejor que nadie, aunque ese conocimiento lo guardaba detrás de una muralla de discreción que yo tardé meses en entender que no era timidez, sino miedo bien entrenado. Me recibió con una amabilidad correcta y distante, que al principio interpreté como respeto profesional, y que después entendí como la única manera que ella sabía de sobrevivir en esa casa. Hacer bien su trabajo, no hablar de más, no ver lo que no debía verse, y esperar que el día terminara sin incidentes. Carmen y Esperanza eran 2 hermanas de Guanajuato, la mayor de unos 22 años y la menor de 19, que hacían la limpieza y el lavado, y que me saludaban siempre con los ojos bajos y las manos cruzadas frente al cuerpo. Una postura que yo en los primeros días leí como formalidad y que con el tiempo reconocí como el lenguaje corporal específico de la persona que ha aprendido que hacerse pequeña es la estrategia más segura disponible. Y don Gilberto, el chofer y hombre de confianza de Rodrigo, 50 y tantos años, 20 de ellos, al servicio de los Orozco primero y de Rodrigo después, con esa lealtad ciega e inquebrantable de los perros muy bien entrenados, que ya no pueden imaginarse otra vida, y que han confundido la sumisión con la fidelidad. Desde el principio noté algo en esas 4 personas que no supe nombrar de inmediato, pero que sentí cómo se sienten las cosas antes de entenderlas, en el cuerpo, antes que en la mente. Estaban nerviosos siempre, no ansiosos de la manera normal en que uno está nervioso en el trabajo, cuando hay mucho que hacer, o cuando el jefe está de mal humor ese día. Nerviosos de una manera específica, permanente, vigilante, como animales que han aprendido por experiencia que el peligro puede llegar de cualquier dirección y en cualquier momento, y que la única defensa disponible es estar siempre alerta, siempre atentos, siempre listos para reaccionar antes de que sea tarde. Ese nerviosismo no tenía días malos y días buenos, era constante. Era el clima de esa casa. Le pregunté a Rodrigo, en los primeros días de vida en común, si el servicio era feliz, si había algún problema que yo debiera conocer,
para relacionarme con ellos de la manera adecuada, si había algo en la historia de alguno de ellos que yo debiera saber para no meterla sin querer. Me miró con esa mirada suya que tenía siempre dos capas, la de arriba amable y divertida como si uno acabara de decir algo encantadoramente inocente, y la de abajo que era otra cosa completamente, y me dijo que el servicio no era feliz ni infeliz, que el servicio cumplía su función y recibía su pago, y que eso era todo lo que importaba en esa relación. Me dijo que no me encariñara con ellos, que eso creaba problemas de límites que eran difíciles de manejar después. Me lo dijo con la misma naturalidad con que uno explica que no hay que dar de comer a los gatos callejeros, porque luego no se van. Y yo, que había crecido en una casa donde la señora que nos ayudaba se llamaba Angelita, era de Oaxaca, tenía 3 hijos a quienes mi mamá ayudó a entrar a la escuela del gobierno, y era tan parte de nuestra familia que cuando se enfermó mi mamá la fue a visitar al hospital con flores del jardín. Sentí un escalofrío ante la frialdad de Rodrigo, que pasé por alto diciéndome que era diferencia de perspectiva, de clase, de mundo, nada personal, nada que debiera preocuparme. Las primeras semanas me ocupé en conocer la mansión habitación por habitación, entender las rutinas que Rodrigo esperaba que yo absorbiera y ejecutara sin que él tuviera que explicarlas más de una vez. Sus preferencias eran muchas y específicas y no negociables. El café a las 7 en punto de la mañana, sin azúcar, en la taza de porcelana azul con ribete dorado y no en ninguna otra taza de la vajilla, que era por lo demás idéntica pero que él distinguía de alguna manera que yo nunca entendí completamente. El periódico doblado de cierta manera específica encima del plato del desayuno, con la sección de negocios visible y el resto plegado debajo. La temperatura de la casa regulada a exactamente 21 grados, ajustada con el termostato cada mañana antes de que él bajara. Ni 1 grado más ni 1 menos. Sus horarios de trabajo que eran inflexibles y sagrados, y alrededor de los cuales se organizaba todo lo demás de la vida doméstica. Sus noches de negocios 2 o 3 veces por semana, donde llegaba tarde y yo debía estar despierta esperándolo, pero sin que pareciera que lo esperaba expresamente. Ese equilibrio imposible entre presencia y discreción que tardé meses en dominar. Pero había algo que no podía controlar, y que Rodrigo, a diferencia de absolutamente todo lo demás en esa casa, no parecía saber cómo administrar. Mi curiosidad, esa curiosidad mía de siempre, la que me había hecho buena estudiante y buena profesional, la que me hacía preguntar por qué, cuando todos los demás aceptaban el cómo, sin cuestionarlo. Esa curiosidad no se había ido a ningún lado, solo porque me hubiera casado con un hombre poderoso. Seguía ahí, silenciosa pero activa, trabajando sola en los momentos de quietud, de noche cuando Rodrigo dormía, y yo miraba el techo del cuarto enorme con la vista perdida en la oscuridad, y la cabeza dándole vueltas a las cosas que no cuadraban. Y las cosas que no cuadraban se fueron acumulando, no de golpe, sino despacio, como se acumula el agua, antes de que uno note que el piso está mojado. Llamadas telefónicas que Rodrigo tomaba en el patio, alejado de la casa, con el cuerpo en ángulo para que yo no pudiera ver su cara ni leer sus labios, hablando en voz tan baja que desde la ventana de la sala solo se escuchaba el murmullo de la voz, sin distinguir palabras. Visitas de hombres que llegaban sin anunciarse a horas raras, a veces de noche, que don Gilberto hacía pasar directamente a la oficina del 3er piso, sin registrarlos ni preguntarles nada, con la eficiencia específica de quien ha hecho eso muchas veces, y sabe exactamente cómo hacerlo sin que se note. Conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a una habitación, no de la manera normal en que la gente cambia de tema porque la conversación es privada, sino con esa pausa específica, tensa, cargada, de quien sabe que hay algo que no debe ser escuchado, y que la presencia inesperada de alguien representa un riesgo que hay que manejar. Facturas de proveedores que yo encontraba en el escritorio de la sala, y que cuando las revisé con mi ojo entrenado de contadora, encontré que tenían números que no correspondían a ningún servicio identificable, partidas contables que no cuadraban con ninguna lógica de negocios que yo conociera, movimientos de dinero en cantidades importantes que iban y venían sin dejar rastro claro de origen ni destino. Se lo mencioné una vez, solo una vez, eligiendo las palabras con el cuidado de quien trabaja con explosivos. Le pregunté sobre unas facturas que había encontrado en el escritorio
y que tenía algunas partidas que no entendía bien, y si podía explicarme la estructura contable de sus empresas porque me gustaría comprender cómo funcionaba. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté uno a uno porque el tiempo en ese silencio se volvió muy denso y muy lento. Luego Rodrigo me miró con esa mirada de 2 capas y me dijo, sin levantar la voz, sin ser grosero, con esa calma que era más amenazante que cualquier grito, que él tenía contadores para eso y que mi trabajo no era ese. Punto. Volvió a su periódico. La conversación había terminado y yo entendí sin que nadie me lo dijera en palabras que no debía volver a empezarla. Pero la curiosidad, mis amores, la curiosidad cuando uno tiene la personalidad que yo tengo, no se apaga con una mirada fría. Se aviva, se vuelve más urgente, más insistente, como una pregunta que uno no puede dejar de formularse, porque sabe que la respuesta importa, aunque todavía no sepa exactamente por qué. Y así empecé, muy despacio, muy cuidadosamente, a prestar más atención de la que aparentaba prestar, a memorizar las caras de los hombres que llegaban sin anunciarse, a escuchar, desde el pasillo o desde la cocina, fragmentos de conversaciones que se filtraban por las puertas entornadas, a revisar los espacios comunes cuando tenía oportunidad, no buscando nada específico, sino dejando que mis ojos registraran lo que había sin filtros previos, como una cámara que graba todo y deja que la mente decida después qué importa y qué no. No era espionaje lo que hacía, era lo que hacen las personas que empiezan a sospechar que hay algo muy mal en el lugar donde viven y que no tienen acceso a otra fuente de información que no sea la que pueden recoger ellas mismas. Había también en la mansión una cosa que Rodrigo había establecido desde el primer día, con la misma naturalidad de quien establece las reglas del café matutino. Su oficina en el 3er piso era su espacio de trabajo, y nadie, absolutamente nadie, entraba sin tocar primero. Lo dijo una vez, sin énfasis, sin amenaza en la voz, como quien describe un hecho geográfico. La oficina estaba ahí, la puerta se tocaba, no había más que discutir. Y yo respeté esa puerta con una disciplina que hoy reconozco como el primer entrenamiento que Rodrigo me dio, sin que yo supiera que me estaba entrenando. La primera demostración de que sus reglas se seguían sin preguntas y sin excepciones, y que yo era capaz de seguirlas, y que eso era suficiente para que él siguiera creyendo que todo estaba bajo control. Y había el sótano. Desde el primer recorrido por la casa, cuando Rodrigo me la mostró habitación por habitación, con el orgullo contenido del coleccionista que enseña su colección, había señalado la puerta al fondo del pasillo, entre la cocina y el cuarto de servicio, y dicho, con esa brevedad suya que no dejaba espacio para la pregunta siguiente, que era el almacén, que guardaba archivos viejos de negocios y algunas cosas de familia que no había tenido tiempo de revisar y organizar. La puerta era de madera gruesa con cerrojo de metal, del tipo que se instala cuando uno quiere asegurarse de que algo no se abra accidentalmente. Rodrigo tenía la única llave. En los primeros meses, yo no pensé demasiado en esa puerta, porque había demasiadas otras cosas en las que pensar, demasiadas rutinas que aprender, demasiadas expectativas que cumplir, y una puerta cerrada que guarda archivos viejos no tiene nada de particular en una casa grande. Las casas grandes tienen siempre cuartos cerrados, eso no es raro. Lo raro era todo lo demás. Llevaba 1 año y 4 meses casada con Rodrigo cuando llegó el miércoles, que cambió todo. Un miércoles de noviembre, con ese frío seco del norte que se mete por las ventanas aunque estén cerradas, y que hace que el interior de las casas huela diferente, más encerrado, más a personas que llevan tiempo viviendo juntas, en espacios que se sienten cada día un poco más pequeños. Rodrigo tenía una reunión en el centro de la ciudad con socios de Guadalajara, que llevaban días en Monterrey, negociando una ampliación de uno de sus hoteles, una reunión que, según él, duraría toda la tarde y parte de la noche. El servicio doméstico había recibido permiso especial esa mañana, todos los 4 al mismo tiempo, cosa que era inusual porque Rodrigo no acostumbraba darles permiso simultáneo. Siempre había al menos uno en casa, pero ese día los 4 se habían ido. Domitila a visitar a su hermana, Carmen y Esperanza a una fiesta familiar, don Gilberto a un asunto personal que no especificó. Yo me di cuenta de esa coincidencia
y la guardé en algún lugar de la cabeza sin saber todavía qué hacer con ella. Estaba sola en la mansión, sola de verdad, sin nadie que pudiera verme, sin nadie que pudiera reportarle nada a nadie, con el silencio enorme de esa casa que sin las personas que la habitaban sonaba diferente, más grande, más vacía, como una caja demasiado grande para su contenido. Me estaba haciendo un té en la cocina cuando pasé por el pasillo del cuarto de servicio hacia la alacena del fondo y vi la puerta del sótano. Estaba entreabierta, solo 1 centímetro, quizás 2, pero estaba entreabierta. El cerrojo de metal que siempre estaba puesto y asegurado no estaba. La puerta simplemente estaba ahí, quieta, con ese centímetro de oscuridad asomando por el borde derecho, como un párpado entornado, sobre algo que no quiere que uno vea. Rodrigo debía haberse olvidado de cerrarla esa mañana antes de salir, lo que significaba que había estado ahí, en el sótano, esa mañana, antes de ir a su reunión. Me quedé parada frente a esa puerta durante un tiempo que no puedo calcular con exactitud, pero que sintió muy largo, con la taza de té caliente entre las manos y el corazón haciendo ese ruido que hace cuando el cuerpo sabe algo que la mente todavía no ha procesado del todo. Sentí miedo. Sentí también esa curiosidad que es imposible de apagar. Sentí los dos al mismo tiempo, como 2 voces hablando a la vez. Y la que ganó esa tarde fue la curiosidad. Como casi siempre en mi vida la curiosidad ha ganado, para bien y para mal, y para todo lo que vino después. Empujé la puerta. La empujé despacio, con la punta de los dedos, como si la puerta pudiera morder si uno la tocaba con demasiada confianza. El olor llegó antes que cualquier otra cosa. Un olor que no puedo describir bien porque no tenía referencia para él en ese momento. Un olor a humedad y encierro, y algo metálico, y algo más que identificaré después como el olor específico del miedo humano. El olor que dejan las personas cuando están aterradas y no pueden moverse, y el cuerpo suda y tiembla, y ese sudor y ese temblor dejan marca en el aire de los lugares cerrados. Me detuve un segundo en el umbral, esperando que mis ojos se ajustaran a la oscuridad que había adentro, y luego encontré el interruptor de luz en la pared de la izquierda, no de la derecha como había recordado mal. Después, de la izquierda, una palanca de baquelita vieja que hice clic hacia arriba. Lo que vi cuando se encendieron las luces del sótano es algo que llevo más de 40 años procesando y que todavía no tengo palabras completamente adecuadas para describir sin que el cuerpo reaccione antes que la voz. No porque sea indescriptible en términos técnicos, sino porque describir ese cuarto significa volver a estar parada en ese umbral, con la taza de té en las manos y el olor en la nariz y el sonido del silencio enorme de la casa vacía alrededor de mí, mientras mis ojos recorrían lo que había ahí, y mi mente tardaba en aceptar lo que mis ojos le estaban enviando. No había archivos viejos de negocio, no había muebles sin uso esperando que alguien decidiera qué hacer con ellos. No había cajas de cosas de familia que no habían tenido tiempo de revisarse. Lo que había en ese sótano eran jaulas. 3 jaulas de metal del tipo industrial, del tipo que se usa para animales grandes en zoológicos o criaderos, cada una de aproximadamente 2 metros de ancho por 1,5 metros de alto, construidas con varillas de acero grueso, soldadas en cuadrícula, ancladas al piso de cemento con pernos de acero gruesos, sin posibilidad de moverlas, a menos que uno tuviera herramientas específicas y tiempo suficiente. En las paredes de bloc pintadas de blanco, había argollas de metal empotradas con cemento, 4 en la pared del fondo y 2 en cada pared lateral, del tipo que se usa para atar animales grandes o para sujetar cargas pesadas durante el transporte. Había una mesa de madera gruesa contra la pared del fondo, una mesa de trabajo, del tipo que se usa en talleres, y encima de la mesa había instrumentos ordenados con una pulcritud que hacía más terrible lo que eran. Instrumentos de cuero y de metal, y de tela, que yo no supe nombrar en ese momento, pero que reconocí instintivamente, con ese reconocimiento del cuerpo que va antes del pensamiento, como instrumentos diseñados para causar dolor, o para impedir el movimiento, o para ambas cosas, al mismo tiempo. Había manchas en el piso de cemento alrededor de las jaulas, manchas que el tiempo había oscurecido hasta volverlas casi del mismo color que el cemento, pero que la forma y la distribución delataban sin lugar a duda. Y había en la jaula más cercana a la puerta, doblada en el rincón derecho del fondo, una cobija delgada de color gris que todavía tenía la forma de un cuerpo.
la forma de alguien que había estado ahí acurrucado durante tiempo suficiente para que la cobija guardara esa silueta. Junto a la cobija había una botella de plástico vacía que había tenido agua. Solo eso. Solté la taza de té. La solté y se rompió en el piso de cemento, y el té caliente se derramó alrededor de los pedazos, y yo no lo noté en el momento. Solo lo noté después cuando me vi los pies, y tenía los calcetines manchados de té. Me senté en el piso. No fue una decisión. Fue que las piernas se negaron a seguir sosteniéndome, y el piso era lo más cercano. Me senté en el piso de cemento del pasillo, del lado de afuera del sótano, con la puerta abierta frente a mí, y ese cuarto con sus jaulas, y sus cadenas, y sus manchas extendiéndose al otro lado. Y me quedé ahí sin poder ordenar el pensamiento, con el corazón golpeando tan fuerte que lo escuchaba en los oídos como un tambor, con las manos frías y los pies fríos, y la mente corriendo en todas direcciones al mismo tiempo, como agua que se derrama y no sabe hacia dónde ir. Tardé en entender completamente lo que había visto. Tardé porque una parte de mí, una parte grande y asustada que quería seguir en la ignorancia más que enfrentar la verdad, buscaba explicaciones alternativas, cualquier explicación alternativa que no fuera la que mi mente ya sabía que era la correcta. Eran jaulas para animales de caza, me dije. Eran equipos de algún tipo de negocio que yo no entendía. Eran cosas que tenían una explicación lógica y normal que Rodrigo me daría cuando yo le preguntara, y me sentiría tonta por haber imaginado lo peor. Pero no había manera de sostener esas explicaciones frente a las argollas en la pared, y frente a los instrumentos ordenados en la mesa, y frente a esa cobija con forma de persona en el rincón de la jaula. No había manera de mirar eso, y no saber lo que era. Rodrigo usaba ese sótano para encerrar personas. Eso era lo que había. No sabía todavía los detalles completos. No sabía quiénes eran esas personas, ni cuántas habían sido, ni qué les había pasado. No sabía si actuaba solo o con otros. No sabía la extensión de lo que significaba lo que estaba viendo. Pero sabía con una certeza que se instaló en mi cuerpo, como una temperatura que sube y no baja, que lo que ese sótano había sido usado para hacer era algo horrible y criminal, y que yo estaba casada con el hombre que lo hacía, y que estaba sola en esa casa con esa verdad, y con el hombre que era el dueño de esa verdad, pudiendo regresar en cualquier momento. Me levanté del piso, me levanté agarrándome del marco de la puerta, con las piernas que no estaban seguras todavía, y cerré la puerta del sótano con la misma lentitud y el mismo cuidado con que uno cierra la puerta de una habitación donde hay algo dormido que puede despertar si hace ruido. La cerré. No tenía llave para dejarla con cerrojo, solo la dejé cerrada, y crucé el pasillo hasta la cocina, y me senté en la silla junto a la ventana que daba al jardín, y me tomé un vaso de agua, y luego otro, y traté de respirar de una manera que se pareciera a respirar normal. El primer pensamiento claro que llegó, después de los segundos de caos total, fue este: tengo que salir de esta casa, no mañana, no la semana siguiente, hoy, antes de que él regrese de su reunión. El segundo pensamiento fue igualmente claro, y llegó inmediatamente después, como si los dos hubieran estado esperando juntos. No puedo simplemente salir corriendo sin un plan. Si salgo corriendo sin nada, él va a saber que vi el sótano. Y si él sabe que vi el sótano, un hombre capaz de tener ese sótano en su casa es también capaz de hacer cualquier cosa para asegurarse de que yo no cuente lo que vi. Tenía que pensar mejor y más rápido que nunca en mi vida, y tenía que hacerlo en las próximas horas, antes de que el sonido del carro de Rodrigo llegara a la cochera. Fui a la recámara. Saqué del cajón de calcetines del fondo de mi closet el sobre manila que había estado guardando con el dinero que había juntado en secreto a lo largo de los meses anteriores. No porque hubiera previsto este momento específico, sino porque algo en mí, algún instinto más sabio que mi pensamiento consciente, me había dicho desde los primeros meses de matrimonio que una mujer necesita tener dinero propio, que nadie más sepa que existe, dinero que no venga de la cuenta conjunta, ni del gasto que él asignaba, dinero ganado de algo pequeño. En mi caso, de unas asesorías contables informales que yo daba a una empresa pequeña del papá de una amiga, dinero que guardaba en ese sobre de a poco, sin llamar la atención. Había juntado unos 4,000 pesos, que en esa época era suficiente para sobrevivir varios meses si una era cuidadosa.
Los metí en mi bolsa. Luego saqué del fondo del closet la maleta de mano más pequeña que tenía y fui poniendo con calma, con esa calma extraña que da el peligro real, lo estrictamente necesario. 2 mudas de ropa interior, 1 muda de ropa exterior, mis documentos personales incluyendo mi acta de nacimiento y mi título universitario que guardaba en la carpeta azul del cajón del buró, el dinero, los zapatos que eran más prácticos para caminar, la foto de mis papás que tenía enmarcada en mi lado de la cama, el rosario de mi abuela que siempre llevaba en la bolsa. No toqué nada de lo que él me había regalado, ni el collar de perlas, ni los aretes de esmeraldas, ni nada. No quería llevar nada de lo suyo encima. Luego hice la cosa que fue probablemente la más importante de ese día, más importante que salir de la casa, más importante que el dinero guardado, más importante que la maleta pequeña. Saqué papel de carta del cajón del escritorio de la recámara y agarré la pluma y escribí, con fecha y hora exactas, en la parte superior de la hoja, una descripción de lo que había visto en el sótano. No con miedo, sino con la precisión fría de la contadora que hace una auditoría y describe lo que encuentra sin opinión ni exageración. Las jaulas, 3, de metal, anchura y altura aproximadas, ancladas al piso. Las argollas en las paredes, número, posición, material. La mesa contra la pared del fondo y los instrumentos encima de ella, descritos 1 a 1 con el lenguaje más exacto que pude. Las manchas en el piso, forma, distribución, color actual y color probable original. La cobija en el rincón de la primera jaula, color gris, delgada, con la forma de un cuerpo. La botella de agua vacía, todo. Lo escribí todo con la letra más clara que tuve en ese momento, que no era tan clara porque la mano temblaba un poco, pero era legible, era precisa. Era la descripción de una testigo que sabe lo que vio y lo está poniendo por escrito, antes de que el tiempo o el miedo puedan distorsionarlo. Doblé ese papel 3 veces, lo metí en un sobre que cerré con saliva y guardé el sobre en el forro interior cosido de mi bolsa grande, el bolsillo que nadie encuentra si no sabe que existe. Llamé a mi hermana Beatriz desde el teléfono de la sala, el único teléfono de la casa que no pasaba por la central de la oficina de Rodrigo. Betty era 2 años menor que yo. Vivía en un departamento rentado en la colonia Cumbres con su novio de ese entonces que después sería su marido. Y nunca había estado completamente tranquila con mi matrimonio, aunque no hubiera podido decir exactamente por qué. Ese presentimiento que tienen los hermanos que te conocen bien de que algo no está del todo bien, aunque no tengan evidencia concreta. Le dije con la voz lo más normal que pude, que iba a ir a verla esa tarde, que necesitaba hablar con ella, que por favor no le dijera a nadie que había llamado, ni a mamá, ni a papá, ni a nadie, que ya le explicaría cuando llegara. Hubo un segundo de silencio al otro lado del teléfono, ese segundo en que Betty procesó el tono de mi voz y entendió que lo que venía era serio, y luego dijo que estaba en casa y que me esperaba. No preguntó nada más. Las hermanas saben cuándo preguntar y cuándo simplemente dejar que el tiempo traiga la información. Dejé la maleta escondida detrás del jazmín trepador grande que cubría la reja del jardín lateral, la reja secundaria que daba a una calle paralela de poco tráfico y que no tenía cámara de seguridad, porque cuando Rodrigo había instalado el sistema de cámaras, había pensado en las entradas principales y no en esa salida lateral que nadie usaba nunca, porque no llevaba a ningún lado conveniente. Luego volví a la casa, fui a la sala, tomé el libro que estaba leyendo esa semana, un ensayo sobre economía latinoamericana, y me senté en el sofá más cercano a la ventana que daba a la calle principal, y leí, o hice el movimiento de leer, con los ojos en la página y la mente en el reloj de pared que avanzaba despacio, hacia las 8 de la noche. Rodrigo llegó a las 8:15. Entró con el abrigo todavía puesto. Me dio el beso de costumbre en la mejilla derecha. Preguntó si Domitila había dejado la cena antes de irse. Le dije que sí, que estaba en el horno. Me preguntó cómo había pasado el día. Le dije que bien, que había leído, que había dado una vuelta por el jardín en la tarde, porque hacía sol aunque frío. Asintió, se fue a su habitación a cambiarse, volvió a la mesa. Cenamos con la conversación de siempre, esa conversación de superficie que habíamos ido construyendo a lo largo de 1 año y 4 meses de matrimonio.
Una conversación que llenaba el espacio del tiempo compartido, sin revelar nada de ninguno de los dos, como papel tapiz elegante sobre una pared que uno preferiría no ver. Me tomé el café sin sentirlo. Respondí todo lo que debía responder. Sonreí cuando correspondía sonreír. Y por dentro era otra persona completamente. Una persona que estaba contando las horas y los minutos y planificando cada paso de lo que venía. Le dije que me dolía la cabeza, que me iba a dormir temprano. Me dijo bien, que él iba a leer un rato en la biblioteca. Fui a la recámara. Me cambié al pijama. Apagué la luz de mi lado. Me acosté y me quedé completamente quieta en la oscuridad escuchando la casa. A las 11 se apagó la luz de la biblioteca. Lo vi en la rendija de luz bajo la puerta del pasillo. Escuché sus pasos, subir la escalera. Escuché el sonido del agua de la ducha. Escuché el silencio que siguió. Me quedé quieta 20 minutos más, contando, asegurándome de que la respiración a mi lado fuera la respiración profunda y regular del sueño genuino. A las 12:10 me levanté de la cama con los zapatos en la mano, agarré mi bolsa del gancho detrás del baño y salí de la recámara sin hacer ningún sonido. Caminé por el pasillo oscuro de la segunda planta con los calcetines en el mármol frío, pegada a la pared de la derecha donde las maderas del piso no ceden. Bajé las escaleras de la misma manera. Crucé la sala oscura donde la luz de la calle entraba en franjas oblicuas por las persianas entornadas. Fui a la cocina, al pasillo lateral, a la puerta del jardín. La abrí. El aire frío del noviembre regiomontano me golpeó en la cara como un bofetón limpio, y yo lo recibí como recibe el agua a alguien que lleva mucho tiempo con sed. Crucé el jardín por la orilla donde la gravilla no hace ruido sobre el césped. Llegué al jazmín. Recogí la maleta. Fui a la reja lateral. La abrí con la llave que tenía en el llavero desde que llegué a vivir en esa casa, y que Rodrigo había olvidado pedirme de vuelta porque nunca imaginó que esa reja pudiera ser útil para otra cosa que no fuera el paso del jardinero. Salí. Cerré la reja detrás de mí con la misma precisión y el mismo silencio que había usado para cada paso de esa noche. Y me quedé parada en la acera de la calle secundaria, con la maleta en la mano derecha y la bolsa al hombro izquierdo y el frío en la cara. Y respiré. Respiré de una manera que no había respirado desde hacía mucho tiempo. Quizás desde antes de la boda. Quizás desde antes del noviazgo. Respiré con los pulmones completos y el cuerpo entero. Y sentí cómo el pecho se iba abriendo centímetro a centímetro, como cuando uno saca la mano de algo que la apretaba, sin que uno se hubiera dado cuenta completamente de cuánto apretaba, hasta que la suelta. Caminé 3 cuadras hasta la avenida principal. Paré un taxi. Le di la dirección del departamento de Betty. Subí. Puse la maleta en el asiento de al lado. Y mientras el taxi avanzaba por las calles casi vacías de Monterrey, a medianoche con los semáforos parpadeando en amarillo, y los edificios oscuros y el frío del norte dibujando vaho en el vidrio de la ventana, yo miraba afuera sin ver realmente, y sentía cómo el cuerpo iba procesando lo que había pasado, esa sacudida lenta de quien sale de una situación de peligro, y solo cuando está a salvo puede permitirse sentir todo lo que no se permitió sentir, mientras el peligro era real. Lloraba. Me di cuenta de que lloraba cuando el taxista, un hombre de unos 40 años con un rosario colgado del espejo retrovisor, me preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que sí, que iba a estar bien. Me dio un Kleenex de una cajita que tenía en el tablero sin hacer más preguntas. Le agradecí. Hay personas buenas en el mundo en los momentos más inesperados, y ese taxista fue una de ellas esa noche, aunque nunca sepa que lo fue. Betty me esperaba despierta con la puerta del departamento abierta, y café recién hecho, y esa cara de hermana que ya sabe que algo grave pasó, antes de que uno diga una sola palabra. Me senté en su silla de cocina, la misma donde yo me había sentado de niña haciendo tarea cuando íbamos a la casa de los abuelos en verano, y le conté todo. Todo desde el principio, sin saltarme nada, sin proteger a nadie. Le conté las cosas que no había querido ver durante el noviazgo, los silencios y el control, y los empleados nerviosos, y las facturas que no cuadraban, y las visitas de hombres sin anunciar, y las conversaciones interrumpidas. Y le conté el sótano. Le describí cada cosa que había visto con la misma precisión que había usado para escribirlo en el papel, y Betty me escuchó sin interrumpirme ni una vez, con las manos alrededor de su taza de café y los ojos cada vez más abiertos y más oscuros. Y cuando terminé hubo un silencio de varios segundos
que fue el silencio de dos personas procesando algo que ninguna de las dos había imaginado que podría ser real. Luego Betty dijo, con una voz que era calma y firme, y que fue exactamente lo que yo necesitaba escuchar en ese momento: mañana temprano vamos con la policía. No fue simple. Nada de lo que siguió fue simple, ni rápido, ni sin costo. Rodrigo llamó a las 6 de la mañana siguiente, cuando se despertó y encontró la cama vacía, y entendió que yo no había salido a hacer ejercicio temprano, porque la maleta no estaba, y mi bolsa no estaba, y la reja lateral estaba cerrada desde adentro, con la llave que faltaba del llavero. Llamó al teléfono de mis papás primero, que no sabían nada todavía, y le dijeron con genuina confusión que no sabían dónde estaba yo. Llamó a Betty, que no contestó. Mandó a don Gilberto a la casa de mis papás y luego al departamento de Betty. Cuando don Gilberto llegó al departamento y tocó el timbre 2 veces, yo estaba sentada en la sala de Betty, oyendo el timbre y contando los segundos hasta que se fuera, con la espalda recta y las manos quietas en el regazo, en esa calma que no era serenidad, sino la concentración total de quien sabe que no puede permitirse el lujo del miedo todavía. Esa misma mañana, 3 horas antes de que Rodrigo pudiera armar su versión de los hechos y comenzar a construir la narrativa que lo protegiera, Betty y yo fuimos a la Procuraduría General del Estado. Llevamos el sobre con mi descripción escrita del sótano. Llevamos mi declaración verbal completa. El agente del Ministerio Público que nos recibió era un hombre joven con cara de no haber dormido bien y con esa actitud de quien ha escuchado demasiadas historias de mujeres que exageran y cree que está a punto de escuchar una más. Pero cuando leyó despacio lo que yo había escrito en ese papel, cuando vio la especificidad de los detalles, cuando escuchó el tono de mi voz que no era el de una mujer histérica, sino el de una contadora describiendo lo que había auditado, algo cambió en su cara y supe que me estaba escuchando de verdad. Tomó nota. Dijo que iba a hacer una verificación. Nos pidió que esperáramos y que por el momento no comentáramos con nadie lo que habíamos reportado. 3 días después, con una orden judicial emitida por un juez que conocía el nombre, Orozco, y que aún así firmó porque la descripción que yo había dado era demasiado específica y demasiado seria para ignorarla, llegaron a la mansión. Lo que encontraron cuando abrieron el sótano con la llave que Rodrigo tuvo que entregar, lo que encontraron en ese cuarto y en otros espacios de la propiedad que mi descripción los llevó a revisar, es parte de un expediente judicial que estuvo años bajo reserva y que involucra a personas cuyas historias no son mías para contar en detalle. Lo que sí puedo decirles, lo que forma parte de mi historia de manera directa, es que el sótano no estaba vacío cuando llegaron, y que lo que encontraron era suficiente para que Rodrigo Orozco Beaumont fuera detenido esa misma tarde y enfrentara cargos que no tenían absolutamente nada que ver con la imagen que había construido durante décadas de empresario respetable del norte de México. Estaba en casa de mis papás cuando me avisaron. Mi mamá tenía la mano sobre la mía, y mi papá estaba de pie junto a la ventana de la sala, mirando el jardín con esa postura de los hombres de su generación que no saben llorar de frente y lo hacen de espaldas al mundo. El agente que me llamó me dijo que mi declaración había sido fundamental, que sin la especificidad de lo que yo había descrito, no habrían sabido dónde buscar con exactitud, que había hecho lo correcto. Le agradecí con una voz que salió pequeña, y no del todo mía. Colgué el teléfono y me recosté en el sillón de la sala con la cabeza en el regazo de mi mamá, como cuando era chica, y el mundo era un problema que se resolvía con ese gesto. Y lloré de una manera que no había llorado en mucho tiempo. Desde antes de la boda, y quizás desde antes del noviazgo, lloré como solamente se llora cuando el cuerpo finalmente sabe que está en un lugar completamente seguro y puede soltar todo lo que cargaba apretado adentro. El proceso legal duró años. Hubo momentos muy difíciles, momentos en que los abogados de la familia Orozco, que eran muchos y caros y muy habilidosos, intentaron desacreditarme de todas las maneras posibles, que yo era una mujer despechada, que inventaba historias, que nunca había estado en el sótano porque la descripción podría haber salido de cualquier cosa que hubiera leído, que mi declaración era imprecisa en detalles que yo recordaba perfectamente, pero que ellos cuestionaban con documentos que yo no podía refutar sin acceso a los expedientes originales.
Hubo momentos en que personas de Monterrey que lo conocían de toda la vida, que habían cenado en su mesa, y que no querían que lo que había hecho fuera verdad, porque hacerlo verdad significaba que habían compartido mesa con eso. Me miraban en la calle o en la tienda con esa mezcla de lástima y sospecha que se reserva para las mujeres que dicen cosas que los demás prefieren no escuchar. Hubo momentos en que yo misma, sola en el cuarto que Betty me había prestado en su departamento mientras duraba el proceso, me preguntaba en la oscuridad de las 3 de la mañana si el precio de haber dicho la verdad era demasiado alto, si hubiera sido posible irse sin hablar y tener una vida tranquila en otro lugar y dejar todo eso atrás. Y siempre, siempre en esos momentos, pensaba en la cobija gris con forma de persona en el rincón de esa jaula. Y sabía que no había otra opción que la que había tomado. El divorcio se finalizó mientras Rodrigo esperaba el juicio, en prisión preventiva. Firmé los papeles un martes de febrero con la misma calma extraña de quien ha cruzado ya el umbral de lo irreversible y sabe que lo que viene después, aunque sea difícil, ya no puede ser lo que fue antes. Salí de la notaría a la calle soleada de Monterrey y caminé hasta la fonda de la esquina y pedí una torta de pierna con todo y un agua de horchata, porque me di cuenta de que no había desayunado y tenía mucha hambre, y esa hambre concreta y física, en medio de todo lo que estaba pasando, me pareció la cosa más normal y reconfortante que había sentido en mucho tiempo. El cuerpo recordándome que la vida seguía y que la vida era también hambre y tortas de pierna y sol de febrero y gente normal caminando por la calle. Rodrigo fue declarado culpable. La condena fue larga. No voy a decir el número exacto de años porque ese número ha cambiado con recursos y apelaciones y cosas del proceso legal que yo decidí, en algún punto, dejar de seguir de cerca, porque seguirlas me costaba demasiada energía que necesitaba para vivir mi propia vida. Lo importante, lo que yo necesitaba que pasara para poder seguir, era que lo que había pasado en ese sótano se reconociera formalmente como lo que era, que se dijera en voz alta en un tribunal, que quedara en un expediente con fecha y firma, y consecuencias. Eso pasó. Y para mí fue suficiente. Los años que siguieron a todo eso fueron los años de reconstruirme. Y reconstruirse no es un proceso dramático ni lineal, ni que tenga un momento claro de llegada. Es más bien un proceso de ir recuperando cosas que uno había dejado ir sin darse cuenta. La costumbre de tener opiniones y decirlas, la confianza en el propio juicio, la capacidad de entrar a una habitación sin primero calcular si hay algo en ella que requiera ajuste de conducta. Volví a trabajar, primero en la empresa donde había estado antes de casarme, donde me recibieron sin hacer demasiadas preguntas más allá de las necesarias, luego en un despacho contable más grande, donde fui creciendo año a año, con la solidez que da el trabajo honesto, en el que uno es genuinamente bueno. Volví a estudiar. Hice una especialización en auditoría fiscal que había querido hacer desde la universidad, y que el matrimonio con Rodrigo había convertido en algo que no necesitaba, porque ¿para qué iba a trabajar si tenía todo? Volví a tener amigas de verdad, esas amigas que uno pierde cuando se casa con alguien que prefiere que uno no tenga vida social independiente y que uno recupera despacio, una cena aquí y un café allá, hasta que las amistades vuelven a ser el tejido cotidiano de la vida que son cuando uno es joven y todavía no sabe que ese tejido puede perderse. Volví a leer los libros que me gustaban sin que nadie me preguntara qué estaba leyendo con ese tono, que era una evaluación disfrazada de conversación. Volví a preguntarme cosas y a decir las preguntas en voz alta, sin medir primero si iban a incomodar a alguien. A los 34 años, 4 años después del divorcio, conocí a Aurelio Garza en una reunión de exalumnos de la universidad, a la que fui casi sin querer, porque Betty me convenció de que salir de casa un sábado era una obligación de salud mental. Aurelio era maestro de historia en una preparatoria pública de la colonia Independencia. Ganaba lo que gana un maestro de preparatoria pública, que es honesto y que no da clases extras privadas porque no tiene tiempo. Vivía en una casita rentada de 3 cuartos, en la colonia moderna, con libros hasta el techo en cada pared y una cocina pequeña donde hacía el mejor arroz con leche que he comido en toda mi vida. Era el hombre más diferente a Rodrigo Orozco que uno podría imaginar deliberadamente como ejercicio de contraste, sin mansión,
sin reloj que valiera 10 años de sueldo de nadie, sin jets ni socios de Guadalajara, ni puertas que no se podían abrir, con una risotada franca y un poco ruidosa que yo escuché desde el otro lado de la sala, en esa reunión, y que me hizo voltear antes de verle la cara, con la costumbre de preguntar mi opinión sobre cualquier tema, y escucharla de verdad cuando la daba, no con esa atención evaluativa de Rodrigo que en el fondo buscaba confirmar que yo era lo que él había decidido que era, sino con la curiosidad genuina de quien cree que lo que uno piensa vale la pena escuchar, porque sí. Con Aurelio tuve 2 hijas, Valentina y Pilar, que son hoy los amores más grandes de mi vida junto con mis padres, que ya no están físicamente pero que viven en cada cosa que hago con honestidad. Valentina tiene hoy 30 años y trabaja en recursos humanos y tiene una hija pequeña que se llama Camila y que tiene los ojos de su abuelo Aurelio, que ya no pudo conocerla porque se murió 3 años antes de que naciera. Pilar tiene 27 y estudió Derecho y trabaja en una organización que ayuda a mujeres en situaciones de violencia. Y cuando me cuenta de su trabajo, yo siento una mezcla de orgullo y algo que no tiene nombre exacto, pero que es como si todo lo que pasó en esa mansión de Monterrey hubiera tenido, sin que nadie lo planeara, una consecuencia que vale algo. Con Aurelio estuve casada 28 años, hasta que murió de un infarto fulminante hace 6 años en la sala de su casa, con los libros alrededor y el arroz con leche en la estufa, que se quemó un poco, mientras yo esperaba la ambulancia que llegó demasiado tarde. 28 años de un matrimonio que no fue perfecto, que tuvo sus peleas y sus silencios difíciles, y sus momentos de hartazgo, y sus crisis económicas, y todas las cosas complicadas que tiene la vida real cuando uno la vive de verdad, sin anestesia de lujo. Pero fue mío, fue completamente mío. Y lo que tenía con Aurelio era lo que el amor es cuando es de verdad. 2 personas que se ven y que se dejan ver, que dicen la verdad aunque duela, y que confían en que el otro puede manejar la verdad, porque los 2 saben que el otro es suficientemente fuerte. Hay algo que me llevo de todo esto. Mis amores, algo que tardé años en poder formular con claridad, y que hoy puedo decirles porque el tiempo y la vida me lo enseñaron de la única manera en que las cosas importantes se aprenden, que es viviéndolas. La riqueza visible, la que se ve desde afuera, la que uno admira en las revistas de sociales, y en las páginas de negocios, y en las películas de familias poderosas, esa riqueza muchas veces es el envoltorio más perfecto que existe para esconder lo que hay adentro. Y los envoltorios perfectos son peligrosos precisamente porque son perfectos, porque cansan la vigilancia de uno, porque le dicen a la parte de uno que busca señales de peligro que aquí todo está bien, que aquí no hay nada que temer, que aquí el lujo y el orden y la elegancia son garantía de que las personas también son lo que parecen. No lo son siempre, no lo son necesariamente. Y aprender eso, aprenderlo de la manera que yo lo aprendí, es una lección que uno lleva para siempre. Lo que también aprendí, y esto es lo que más quiero que se lleven ustedes de esta historia, es que la voz pequeña que uno tiene adentro, ese instinto que habla antes del pensamiento y que siente el peligro antes de que el peligro sea visible, esa voz nunca miente. Yo tuve señales desde el noviazgo. Tuve momentos en que algo en mí quiso preguntar más, quiso detenerse, quiso revisar lo que había debajo del envoltorio perfecto. Y los callé. Los callé porque era más conveniente callarlos, porque la vida que se abría frente a mí parecía demasiado buena para cuestionarla, porque el miedo a perder lo que creía tener era más grande que el miedo a lo que podía haber adentro de lo que creía tener. Y ese silencio propio tuvo un costo que afortunadamente pude pagar sin perder la vida, aunque por momentos estuve cerca. No se callen, nunca se callen esa voz. Cuando algo no cuadra, cuando los números no dan, cuando las puertas cerradas son demasiadas y las preguntas tienen respuestas que no responden nada, cuando los empleados tienen miedo en los ojos y los amigos no existen y el mundo que alguien te ofrece es demasiado perfecto para ser completamente real. No se callen, pregunten, busquen, abran las puertas entornadas aunque den miedo, porque lo que hay del otro lado de esas puertas, aunque sea horrible, es siempre mejor saberlo que no saberlo. La verdad tiene un costo.
Pero la ignorancia elegida, la ignorancia de quien cierra los ojos porque abrir los ojos tiene precio. Esa tiene un costo mucho más alto. Yo lo pagué. Y se los digo desde el otro lado de haberlo pagado. Desde acá donde estoy con mis 68 años, y mis hijas y mis nietos, y mi vida que es completamente mía, valió la pena cada centavo de ese costo. Valió la pena todo. Me casé con un millonario, y lo que encontré en su casa me hizo escapar. Pero lo que encontré después de escapar, lo que fui construyendo despacio con estas manos y con esta cabeza curiosa, de siempre que nunca aprendió a dejar de preguntar por qué, eso no tiene precio. Eso es lo que soy hoy. Y hoy, con todos mis años y todas mis cicatrices, y toda la vida que he vivido de verdad, soy exactamente quien quiero ser. Y eso, mis amores, eso es lo más rico que existe. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes habrían abierto esa puerta? ¿O habrían cerrado los ojos y seguido viviendo en ese lujo sin querer saber? No los juzgo. Solo quiero que piensen en esa pregunta porque a veces la pregunta más importante que podemos hacernos es si tenemos el valor de ver lo que está justo frente a nosotros, aunque verlo cambie todo. Soy Fernanda Celeste Villanueva. Tengo 68 años, 2 hijas maravillosas, 3 nietos que son el ruido más hermoso de mis días, y esta historia que guardé durante demasiado tiempo y que hoy les entrego con todo lo que tengo. Gracias por quedarse hasta el final. Un abrazo enorme de esta abuela que los quiere a todos. Cuídense mucho. Y nunca, nunca le den la espalda a esa voz pequeña que les habla cuando algo no está bien. Esa voz es la más sabia que tienen. Escúchenla siempre.